acetil-CoA, que se condensa mediante una serie de enzimas. ¿Ok? Tenemos acetil-CoA que se empieza a condensar. Cuando se condensa, el acetoacetil-CoA se convierte en hidroximetilglutaril. Entonces, hay que recordar esos dos elementos, el acetoacetil, el hidroximetilglutaril, y luego tenemos un elemento adicional dentro de la ruta que es ¿no? Es el paso limitante de la reacción, en donde el hidroximetilglutaril coenzima A, en este caso, sufre de una reducción, y eso pues nos genera una molécula que se llama mebaronato. Esa reacción la cataliza esta enzima, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, y esta enzima es sujeta a regulaciones tanto a nivel fisiológico como a nivel sintético, ¿sí? Principalmente por las estatinas que inhiben esta enzima y bloquean de ahí para abajo la síntesis de colesterol. Más adelante ustedes pueden recordar otros elementos que vimos nosotros, como era el caso del el pirofosfomevalonato y el isopentil pirofosfato, que si bien son elementos importantes de la ruta de síntesis del colesterol, aquí lo que tenemos que recordar es que esencialmente el isopentil pirofosfato sirve como elemento de ensamblaje. Este isopentil pirofosfato después se isomeriza en dimetilalil, esto fue lo que vimos, y luego subsecuentemente lo que se hace es que se va utilizando esos fosfatos, digamos, para em, facilitar la condensación. ¿Qué es condensar? Pues ir uniendo elementos de isopentil sobre el dimetilalil, y al hacerlo, pues lo que hacemos es alargar una cadena carbonada. En últimas, pues el colesterol es una cadena carbonada, es decir, de carbonos e hidrógenos, pero esa cadena carbonada tiene que tener unos dobles enlaces en posiciones específicas, que es lo que permite los pasos previos. Elementos para recordar acá, el dimetilalil, geranil, farnesil, que son los elementos, digamos, de construcción, y luego subsecuentemente habíamos visto que esto se enlaza en forma de la formación de una serie de anillos, en donde hay el elemento de recordar que es el lanosterol, ¿ok? Un punto importante para recordar. Y del lanosterol pues tenemos una serie de reacciones eh, de oxidación mixta, en donde del lanosterol pasamos al colesterol. Usualmente son bastante pasos enzimáticos, no es necesario que se memoricen esos pasos, sino que lo importante, digamos, ya vamos a recoger todo. eh, Reconozcamos que la síntesis del colesterol, primero, es un paso fundamental, es esencial. Las células necesitan el colesterol para múltiples funciones, tanto gástricas, ya las vimos, también digestivas, y también hay temas estructurales y fluidez de la membrana, en donde el colesterol pues es un elemento importantísimo, ¿vale? Entonces, recojamos todo esto. Lo principal es recordar que viene del acetil-CoA. Esta síntesis de colesterol pues usualmente debe estar estimulada por una actividad anabólica, significa que el cuerpo tiene que estar en un estado energético, es decir, donde tiene exceso de nutrientes, ¿no? Para que proceda esta síntesis, reconoce sobre todo las enzimas, en este caso la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, como punto limitante, y de allí comprender subsecuentemente que lo que se hace es enlazar moléculas, en este caso isopentil, pirofosfato y metilalil, para formar cadenas carbonadas extensas con dobles enlaces específicos que después sufren una serie de oxidaciones mixtas, en donde podemos resaltar al lanosterol como un elemento ya cíclico sobre el cual suceden una serie de reacciones bastantes para dar origen al colesterol. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa que yo les recomiendo que la tengan pues muy presente, muy posiblemente, digamos, con el paso de los años hay cosas que se olvidan, pero pues desde el punto de vista fundamental, esto debe estar muy bien estructurado dentro de su conocimiento médico. Bueno, lo otro que es importante que recuerden es el tema
de la biosíntesis de las hormonas esteroides. Si bien son muchas eh, enzimas que intervienen y intermediarios que intervienen, eh, sí es importante como recordar los elementos más esenciales del proceso. Entonces ya los oriento. Igual, o sea, hay muchos elementos, muchas enzimas sobre la cual ustedes pueden remitirse en un contexto dado, donde requieren pronto profundizar en un contexto clínico, en un contexto farmacológico, en un contexto terapéutico, se pueden referir acá, ya lo hemos visto. Pero sobre este conocimiento es importante resaltar los elementos que yo les voy a indicar a continuación. Lo primero es que el colesterol tiene que transportarse a la membrana interna mitocondrial. En la matriz de la mitocondria es donde se va a dar la síntesis de las hormonas, ¿vale? Eso es importante, es decir, que esa síntesis no se da en el citoplasma, sino que tiene que, el colesterol, bueno, es una sustancia lipofílica, pero igual tiene que ser estimulado, puede ser mediado su transporte hacia el interior de la mitocondria. Entonces, lo primero, la síntesis de las hormonas ocurre una parte a nivel mitocondrial. ¿Cuál es esa parte? La síntesis de pregnenolona. Esta hormona en particular, la pregnenolona, en esencia, pues es la que va a permitir que el resto de hormonas surja a partir de allí, ¿ok? En una serie de pasos sucesivos. La pregnenolona es un derivativo progesterogénico, es decir, que ya directamente produce progesterona. Directamente de la pregnenolona mediante una deshidrogenación, ¿sí? La 3-beta deshidrogenasa esteroidal convierte la pregnenolona en progesterona. Entonces, ese punto es fácil de recordar y no hay lío. Luego vamos a tener desde la pregnenolona unos derivativos androgénicos. El más importante en este caso es la testosterona. Hay una serie de pasos intermedios en donde se produce, por ejemplo, hidroxipregnenolona, dihidroepiandrosterona, androstenediol, muchos de ellos de característica androgénica, pero el principal androgénico es la testosterona y su derivativo, la dihidrotestosterona. Entonces, esos son los dos elementos androgénicos que se producen desde la pregnenolona. Usualmente se hace mediante reacciones de deshidrogenación también. La 17-beta deshidrogenasa esteroidal y la 3-beta, que ya la hemos visto antes, deshidrogenasa esteroidal, producen testosterona. ¿Ok? Y la testosterona, en esta vía como principal, como la vía esencial de síntesis, produce los derivativos estrogénicos. El más importante es el estradiol. La reacción es obligatoria para que la recuerden, que lo hace la P450 aromatasa de citocromo, es una enzima que sí o sí, por favor, grábensela, memorícenla, en donde la testosterona se convierte en estradiol. Esa reacción para eh, los hombres, para la línea masculina, es importantísima porque es la principal fuente de estradiol, súper necesario para muchas funciones, no solo reproductivas, sino vasculares, metabólicas, tróficas, que son necesarias llevarlas a control mediante la presencia del estradiol. ¿Ok? Entonces, esto para que la tengan pues muy en cuenta, recuerden, digamos, como los puntos principales que yo les he resaltado, si bien hay muchas enzimas, el proceso como tal pues puede ser un poco tedioso en aprenderlo, por lo menos si tengan en cuenta esos tres puntos principales. Ahí, de hecho, en la clase lo vimos, un elemento un poco más elaborado frente a las hormonas como tal, ¿sí? Para lo que habíamos visto, pero pues aquí hay elementos un poco más consistentes que yo pienso que para el tema de modular, pues no es obligatorio que estén ahí recordando y memorizando enzimas y citocromos debido a lo compleja que es la ruta, pero sí por lo menos que tengan en cuenta lo que yo les recordé en la parte anterior. ¿Listo? Bueno, otra cosa que yo les recomiendo que tengan presente son las vías. Nosotros en bioquímica vemos muchos el tema de las vías de señalización. Entonces, inclusive en clase vimos lo que era la ruta principal de acción de los estrógenos. Entonces, recordarla, repasarla, tenerla en cuenta.
Y les recuerdo algunos puntos importantes, aunque pues en la clase se profundizó mucho más, que es lo que tiene que ver con la acción del estrógeno a partir de una serie de receptores. Este modelo que vemos acá se replica para otras hormonas, tanto para la progesterona como la testosterona, así que en un modelo similar, no idéntico, porque el más complejo es el estrógeno, pero sí tienen un modelo similar al que estamos viendo acá, ¿vale? ¿Cuál es el modelo? Hay una serie de mecanismos que permiten la acción de, en este caso, las hormonas para que se ejecuten o se lleven a cabo una serie de funciones. Esas funciones que se van a llevar a cabo por medio del estrógeno o por la hormona, en este caso, por ejemplo, progesterona, testosterona, pueden tener como dos principales caminos o vías. Usualmente la literatura lo refiere como vías canónicas o no canónicas. Las canónicas usualmente se describen en este mecanismo que estamos viendo acá, en donde el receptor de estrógeno pasa la membrana porque él es lipofílico, no tiene un receptor en principio para esta vía canónica extracelular, sino que el receptor es interno. Una vez que se activa, ese receptor se dimeriza, que significa que se une con otro de su mismo tipo o con otro de relación con el estrógeno, ya les explico eso, y él se convierte en ese momento, o sea, cuando se dimeriza, en un factor de transcripción que va a ir al núcleo, ¿vale? Y va a activar una serie de genes asociados a la función estrogénica. Es múltiple, es muy compleja, sobre la cual podemos resaltar pues, múltiples funciones a tener en cuenta. La proliferación, es decir, su función mitogénica, que significa que tiene una tendencia a que los tejidos sujetos al estradiol tienden a dividirse, ¿sí? A integrarse, por ejemplo, con factores de crecimiento, es otro elemento importante, a que las células sobrevivan, ¿sí? A que las células en ciertos contextos se desarrollen, se diferencien, ¿sí? Entonces, eso es un rol importante del estradiol y ese camino que yo les acabo de describir, estrógeno, receptor de estrógeno, la dimerización, y luego su acción genómica, es decir, que tiene que ir al núcleo, expresar los genes para que se lleve a cabo la función, a eso se le llama la vía canónica, ¿vale? Los receptores de estrógeno recuerden que son diversos, puede ser uno que se llama alfa, otro que se llama beta, es decir, que este dímero puede ser alfa-alfa, puede ser beta-beta o puede ser alfa-beta, ¿sí? Es decir, que puede ser homodímero, puede ser un heterodímero. Y esa es la famosa vía canónica. Hay vías alternas a las que yo les estoy contando, perdón, tomo un poquito de agua, que es la vía no canónica. Entonces, en las vías no canónicas, el estrógeno interactúa, por ejemplo, con un receptor que puede estar pernilado, que puede estar aquí expuesto en membrana y activa una serie de funciones. Ya les explico. Otra vía alterna es la interacción del estrógeno con un receptor acoplado a proteína G. Sí, que eso eh, pues, fue un hito, un descubrimiento que se hizo hace un par de décadas, unas cuantas décadas atrás, no un par, no, un poco más de tiempo atrás, se descubrió ese receptor y se encontró vías alternas en donde no tenía que intervenir directamente el núcleo y la expresión de genes. Entonces, a esas rutas o vías se le llaman no canónicas. ¿Para qué sirven? Para que el estrógeno regule funciones no genómicas, es decir, funciones casi inmediatas o funciones a corto término, o que interaccionan, por ejemplo, con factores tróficos. ¿Qué es un factor trófico? Un factor de crecimiento, factores de crecimiento epidérmico, derivado de plaquetas, hormona de crecimiento, todos esos elementos pueden interactuar con la señalización estrogénica y eso se le denomina vía no canónica. ¿Qué elementos intervienen acá? Por ejemplo, la inflamación, por ejemplo, la supervivencia, la vasoconstricción, vasodilatación, supervivencia celular asociada, por ejemplo, a la actividad mitocondrial, derivativos o derivación metabólica, ¿sí? Pues hay diferentes elementos que se van a activar por esta vía no canónica. Entonces recuerden muy bien cuál es la canónica, la que va hasta el núcleo y activa funciones de alto nivel. Y la no canónica, en donde ya hay una serie de funciones como la inflamación, supervivencia, vasodilatación, vasoconstricción, en donde pues se requiere la interacción de la acción estrogénica con otros elementos, ¿vale? Inclusive con otras vías
como la P3 quinasa, AKT, la vía PKA, CREP, eh, la vía de la RAFI, MAP quinasas. ¿No? Todas esas rutas alternas actúan mediante la actividad no canónica. Este modelo, recuerden que también se asocia con la función de la progesterona y de la función androgénica, que también la vimos en algunos contextos en clase. ¿Sí? Mira que el modelo es muy similar, donde hay, por ejemplo, para el caso de la testosterona, en este caso el andrógeno, un receptor de andrógeno que dimeriza, ¿vale? Pasa al núcleo, el modelo es muy similar al estrógeno y activa una serie de genes en donde pues se eh, relaciona, por ejemplo, la división celular, aquí lo estamos viendo, modificación de estonas, diferenciación sexual, regulación gonadotrópica, diferenciación prostática y de desarrollo. Entonces todo eso depende de la actividad estrogénica, pero esa actividad mantiene dormidita, mantiene inactiva hasta cuando no hay una activación genómica y esa sería la vía canónica androgénica. Entonces, mire que es muy similar. Y también de forma, eh, en el modelo parecido al estrógeno, pues también hay un receptor acoplado a proteína G, hay interacciones con factores tróficos, ¿sí? Pues allí el receptor de andrógeno puede interactuar inclusive a nivel de factores de crecimiento y activar rutas similares como las que pasan con el estrógeno. ¿Listo? Para la progesterona también el modelo es similar. De los tres modelos, el más complejo es el del estrógeno. E inclusive es el que más se ha estudiado. En particular es bueno que lo tengan, bueno, presente. Listo. Otros elementos que vimos en clase fue el tema de la diabetes gestacional. Por favor, revisen esa presentación. Está en el Dropbox. Revisen principalmente esa condición en la cual muy posiblemente que la evidencien ustedes en su desarrollo profesional, en su vida como médicos, debido a que es algo que en un porcentaje se puede presentar en las gestantes. Entonces revisen esa parte de la diabetes, ¿sí? Que la desarrollamos en clase principalmente, pues comprender cómo era esta condición, por qué se desarrolla, ¿sí? Eh, recuerden que parte de eso se explica, una parte, ¿no? Que hay más todavía por investigar, actualmente se investiga mucho acerca de este fenómeno, pero de lo que más se puede resaltar es que hay una interacción y de hecho una inhibición, una antagonización de la acción de la insulina por medio de las hormonas eh, que intervienen en el embarazo, como el estrógeno, la progesterona, el cortisol, eh, el lactógeno placental, la gonadotropina, ellas intervienen, que es lo que se investiga actualmente, cómo es ese proceso de interacción y cómo es el proceso ya bioquímico de inhibición, sobre todo de la acción insulínica. Y eso cuando sucede, pues puede darse de determinados grados e inclusive la diabetes gestacional ya puede estar dada en las gestantes antes de que queden en embarazo. ¿Sí? Si en una mujer, bueno, en este caso pues no es gestante, pero cuando antes de que entre en gestación, ya puede tener una diabetes establecida y pues eso también puede complicar y generar embarazos de alto riesgo. En clase revisamos, esto es un poco, tiene mucho texto, pero pues analizamos los diferentes elementos de riesgo que intervienen en este tipo de embarazo, como es el caso, digamos, de la hipoglicemia en el bebé, otros elementos como la macrosomía, hidramnios, eh, malformaciones congénitas o riesgos de infecciones en la mamá o infecciones urinarias, todo eso, para que por favor lo revisen, digamos, dentro de lo que tiene que ver con nuestra eh, clase. ¿Listo? Eso es lo que también quería como indicarles y otros elementos que vimos a nivel de la clase, digamos, de la esteroidogénesis también ya lo indiqué. Eh, lo de el tema de la menopausia, por ejemplo, también hablamos un poco acerca de eso para que lo tengan presente, cómo es el proceso de la menopausia.
por qué se desarrolla. Recuerden que aquí interviene o se da con el paso de los años una desregulación del proceso de contrarregulación negativa o regulación negativa dada por la inhibina. Y una vez que se agotan los folículos, los cuales pues se encargan de generar una contrarregulación por medio de estradiol, pues eso tiene una compensación con el incremento de FSH. ¿Ok? Y ese es uno de los principales hallazgos, tanto clínicos como a nivel de marcador, para identificar eh, momentos en los cuales se pueda dar o llevar a cabo el inicio de la menopausia, ¿sí? Hay otras hormonas que intervienen, como la estrona, pero el principal marcador es la elevación de los niveles de FSH y es lo que actualmente pues, se tiene muy presente. Recuerden que además de la estradiola hay otros derivativos estrogénicos como el estriol y estrona que tienen síntesis un poco alterna. El estriol se puede producir en el de la placenta y la estrona en el tejido adiposo. Y esto pues hay una serie de implicaciones también a nivel de la glándula adrenal que puede sintetizar derivativos también de hormonas eh, esteroides. Y pues aquí también hemos revisado en clase lo que tiene que ver con la actividad del receptor de estrógeno. Y otro aspecto importante que hemos visto era, lo analizamos también, eh, lo importante que es analizar las terapias de reemplazo hormonal. Eso también lo revisamos y es bueno que lo tengamos como en cuenta, eh, asociado a los principales hallazgos clínicos eh, o no principalmente clínicos, sino también a nivel paraclínico, en donde se puede ir evidenciando cuál es ese punto cero de inicio de la menopausia, porque a partir de allí se presentan una serie de síntomas, como es el caso de alteraciones metabólicas, lo que se llaman calores, eh, alteraciones a nivel circulatorio, eh, a riesgo, por ejemplo, ya de infarto, osteoporosis. Entonces, eso es importante detectarlo y si es posible hacer un seguimiento a tiempo, eh, puede dar una alternativa a la mujer para poder lidiar con algunos síntomas que en el caso de algunas mujeres pues son un poco más graves, más difíciles de manejar y que requerirán, dado el caso, dado el estudio en terapia de reemplazo hormonal. Entonces también hablamos acerca de las moléculas que pueden intervenir a manera de reemplazo. Actualmente el uso de estradiol como tal, pues se ha identificado que no es tan seguro, entonces se han desarrollado moléculas como los SERMs, como los STEAR, eh, por ejemplo, la tibolona y otras moléculas, eso lo discutimos en clase, en donde pues esas alternativas le permiten a las mujeres tener eh, una, un alivio, digamos, en ciertas, en la condición perimenopausa o posmenopausia, en donde pues realmente puede llegar a dificultar en ese tiempo, en ese lapso, su vida normal. ¿Listo? Entonces, eso también les recomiendo que lo tengan presente, muy en cuenta, ¿sí? Revisen esta grabación poco a poco, miren los diferentes elementos que están descritos. Si tienen alguna duda, refiéranse a sus apuntes. Desafortunadamente, pues no pudimos grabar las clases, pero pues espero que hayan tenido pues apuntes y también está la carpeta de Dropbox para que se refieran a muchas de las presentaciones o si tienen alguna duda en particular, eh, con mucho gusto hoy, si ustedes lo desean, pueden enviar las preguntas con Verónica, puedo yo referenciarlos en donde pueden ubicarse, donde pueden profundizar aquellas dudas para que pues tengan un muy buen ejercicio evaluativo y adicionalmente pues puedan tener muy presente para su conocimiento propio esos temas asociados al sistema reproductor. Sin más, entonces,
agradecerles su atención y adicionalmente pues desearles lo mejor el día de mañana en la evaluación y quedo pues muy pendiente. Un abrazo muchachos y que estén, y muchachas, y que estén muy bien. Un abrazo.